Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a determinar en este video la forma de obtener una resistencia equivalente de un circuito mixto. Y bueno, aquí tenemos nuestro circuito mixto, que son 4 resistencias, las cuales son resistencia 1, 2 ohms, resistencia 2, 4 ohms, resistencia 3, 10 ohms y resistencia 4, 8 ohms. Se le llama mixto porque si observas, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie con la resistencia 3 y la resistencia 4 que están en paralelo. Ahora, para obtener la resistencia equivalente de todo el circuito, para ahorita no lo podemos determinar de manera instantánea, ni tampoco podemos obtener la resistencia equivalente empezando por la resistencia 1 y la resistencia 2, porque la resistencia 3 es afectada por la resistencia 4 debido a este nodo. Recuerda que aquí va a entrar una corriente y se va a repartir en estas dos ramas. Entonces por eso la resistencia 3 es afectada por la resistencia 4. Pero la resistencia 4 no es afectada ya por ninguna resistencia, no hay ningún nodo, por lo tanto, por eso es que vamos a empezar con la resistencia 4 y la resistencia 3 que están en paralelo. Para esto ya tenemos la siguiente expresión que nos dice que el inverso de las resistencias en paralelo es igual al inverso de la resistencia equivalente. En un video anterior ya habíamos obtenido una expresión más sencilla, donde dice que la resistencia la vamos a llamar equivalente 1 para estas dos, donde la resistencia equivalente es igual a la resistencia 3 por la resistencia 4 entre la suma de la resistencia 3 y la 4. Por lo tanto, sustituimos datos y nos queda que 10 ohms por 8 ohms entre 10 ohms más 8 ohms nos da un total de 4.44 ohms. Y esta resistencia es la que va a sustituir a estas dos a una sola resistencia equivalente, quedando el circuito como sigue. Tenemos aquí la resistencia 1 y la resistencia 2, que hasta ahorita no las hemos tocado, y nuestra resistencia equivalente. Si observas, aquí tenemos las tres resistencias que están en serie. Por lo tanto, las podemos sumar, teniendo lo siguiente, que la resistencia equivalente total va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la 2 más la resistencia equivalente 1. Teniendo lo siguiente, 2 ohms más 4 ohms más 4.44 ohms nos da un total de 10.44 ohms, que esa va a ser la resistencia equivalente. Esta resistencia es la que va a sustituir a estas cuatro que tenemos aquí, quedando el circuito más simple como lo vemos a continuación, donde nada más vamos a tener una fuente de poder. No la pusimos en este ejercicio porque nada más es determinar ahorita la resistencia equivalente y una resistencia equivalente que es la de 10.44 ohms. Adelantándome un poco, esto nos va a servir para encontrar la corriente que va a alimentar a todo nuestro circuito mixto, que también puede ser un circuito en serie o un circuito en paralelo. Pero para seguir practicando, nos vamos con un ejemplo 2. Aquí tenemos nuestro circuito mixto. Ahora cuenta con 6 resistencias, las cuales son, aquí las tenemos, resistencia 1 100 ohms, resistencia 2 240 ohms, resistencia 3 160 ohms, perdón, resistencia 4 80 ohms, resistencia 5 300 ohms y resistencia 6 de 20 ohms. Si observas, pareciera que este circuito es muy complejo y no es así, es más simple, fíjate bien. La resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Por lo tanto, podemos obtener una expresión, que ya la hemos visto, para simplificar esto a una sola resistencia equivalente. Lo mismo pasa con la resistencia 3 y la resistencia 4, que se encuentran en serie. Y también la resistencia 5 con la resistencia 6, que también se encuentran en serie. Entonces, por lo tanto, podemos calcular estos tres primeros grupos. Vamos a empezar con la resistencia 1 y 2, que están en paralelo. Ya habíamos comentado de la expresión que es la suma de los inversos de las resistencias es igual al inverso de la resistencia equivalente. Resolviendo esta fracción, ¿se acuerdan que teníamos esta expresión? A estas dos resistencias las vamos a llamar resistencia equivalente 1. Sustituyendo datos, nos queda que 100 ohms por 240 ohms entre 100 más 240 nos da un resultado de 70.58 ohms, que esta resistencia es la que va a sustituir a estas dos. Ahora bien, también tenemos aquí la resistencia 3 y la resistencia 4 que están en serie, donde simplemente las vamos a sumar. 160 más 80 ohms nos va a dar 240 ohms. Para la siguiente resistencia,
equivalente, pues tenemos que la resistencia 5 y la resistencia 6 también están en serie, por lo tanto las vamos a sumar y nos va a dar 300 más 20, 320 para la resistencia equivalente 3. Hasta aquí, ahora ya llevamos nada más 3 resistencias, por lo tanto este circuito se simplifica de la siguiente forma. Aquí tenemos a la resistencia equivalente 1 que sustituye a estas dos, a la resistencia equivalente 2 que sustituye a estas dos, que es la 3 y la 4, y a la resistencia equivalente 3 que sustituye a la 5, resistencia 5 y resistencia 6. Ya teniendo este circuito, ahora lo vamos a simplificar más. Recuerden que tenemos que llegar a una sola resistencia. Bueno, aquí tenemos que la resistencia equivalente 3 y la resistencia equivalente 2 están en paralelo. Hay que recordar antes de seguir que no podemos inmiscuir ahorita la resistencia equivalente 1 por este nodo. Bueno, entonces ya sabemos que la resistencia 3 y la resistencia 2 están en paralelo. Utilizamos esta expresión. Sustituimos datos que es 240 por 320 entre 240 más 320 nos da un total de 137.14 ohms. Que esta resistencia va a sustituir a estas dos por una sola resistencia equivalente. Por lo tanto, nos queda de esta manera nuestro circuito, ya más simplificado. Tenemos aquí que la resistencia 1 es de 70.58 y nuestra resistencia equivalente de 4 de 137.14. Estas dos resistencias están en serie, por lo tanto, podemos sumarlas. La resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2, que es 70.58 más 137.14 ohms, nos da una resistencia equivalente total de 207.72 ohms. Esta resistencia equivalente es la que va a sustituir a las 6 resistencias del circuito inicial, teniendo ya un circuito más simple, donde vamos a tener la fuente de voltaje, donde les comenté hace ratito, ahorita estamos nada más resolviendo resistencias equivalentes, su resistencia equivalente de 207.72 y recordando también el por qué o cuál es el motivo de tener una resistencia equivalente, y no es más que para obtener más adelante la corriente total que va a alimentar a nuestro circuito inicial de 6 resistencias que tenemos aquí, que es mixto. Bueno, espero les haya gustado el video.